Jóvenes, nuevamente estamos aquí para poder conocer ahora en esta oportunidad lo que es nuestra mediana. Nuestra mediana viene a ser lo que es el valor central de un conjunto de datos. Hay muchas maneras de poder encontrar nuestra mediana. Nuestra mediana, como nos decía, es el valor que se encuentra en el centro de todos. En este ejemplo número 1 tenemos cuando los datos son impares. Y si vemos, tenemos 9 valores, 9 datos. Por lo tanto, es un número impar. Y cuando tenemos un número impar, para poder calcular o poder identificar nuestra mediana, viene a ser el valor que se encuentra en el centro de cada uno de ellos. Previo a esto, los datos se tienen que ordenar de forma ascendente o de forma descendente. En este caso, hemos ordenado los valores de forma ascendente, de menor a mayor, de forma ascendente. Hemos ordenado, tiene que estar de esa manera ordenado o de forma descendente de mayor a menor para poder identificar el valor central de ese conjunto de datos. Si no está ordenado, podríamos tener un error al poder identificar nuestra mediana. Como ya tenemos ordenados nuestros datos, nuestros valores, lo que nos toca es identificar cuál es el valor que se encuentra en el centro. En este caso, en el centro, identificamos que es el valor número 5 o el dato número 5. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, tenemos 4 valores, 4 datos al lado izquierdo y tenemos también 4 datos al lado derecho. Por lo tanto, este valor, que es el 26, está en el centro de todo este conjunto de datos. Por lo tanto, mi mediana viene a ser el 26. Y nuestra mediana vamos a poder simbolizarla mediante una M sub E. Cuando veamos una M sub E, rápidamente vamos a poder decir y se nos venga a la mente que estamos hablando de una mediana. Ahora, ¿cómo podemos calcular nuestra mediana cuando nuestros datos son pares? Cuando nuestros datos son pares, lo que tenemos que hacer es agarrar los dos valores que se encuentran en el centro. En este caso, viene a ser mi mediana 14 más 16. Vamos a sumar esos dos valores que están en el centro y lo vamos a dividir entre 2. Entre 2 porque son dos valores que estamos sumando. Y realizamos la operación 14 más 16, 30, dividido entre 2, 15. Por lo tanto, mi mediana viene a ser 15. Esta es una forma de poder calcular nuestra mediana cuando los datos son pocos. No es fácil de poder identificarlo. Ahora vemos esta otra parte donde podemos calcular la mediana cuando tenemos una tabulación discreta. Aquí es conveniente utilizarlo de esta manera cuando tenemos muchos datos. Es una manera de poder facilitar la forma o del cálculo, la identificación de cuál es nuestra mediana. Pero previo a ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando n dividido entre 2, n es el total de los datos con los que estamos trabajando. Si n dividido entre 2 es menor a la frecuencia absoluta acumulada, entonces podemos decir que esa variable viene a ser la mediana. Pero cuando n dividido entre 2 es igual a la frecuencia absoluta acumulada, entonces la mediana la tenemos que calcular
mediante lo que es nuestra variable más la variable más 1 dividido entre 2, todo dividido entre 2. De esa manera nosotros podemos encontrar nuestra mediana. Para ello vamos a hacer dos ejemplos identificando cada uno de estos casos. Para ver el primer caso, vemos aquí 50. 50 es la cantidad de niños con los que estamos trabajando. En este caso nuestras variables son sus edades y son 50 niños. Entonces decimos n dividido entre 2. ¿Cuánto es n? Es 50 dividido entre 2. Esto viene a ser 25. Ese número 25 lo tenemos que identificar en lo que es la columna de nuestra frecuencia absoluta acumulada. Aquí tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada. Ya sabemos cómo calcular nuestra frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Es ir sumando un valor con el otro de nuestra frecuencia absoluta. En este caso tenemos 10, 10 más 16, 26, 26 más 13, 39, 39 más 11 son 50. De esa manera hemos hecho el cálculo de nuestras frecuencias absolutas acumuladas. Ese 25 lo tenemos que identificar en la columna de nuestra frecuencia absoluta acumulada. Si no hubiese exactamente el 25, se tiene que buscar el número inmediato superior. El número que le sigue a 25, en este caso, tenemos, no puede ser 10, está 26. Muy bien, podemos agarrar el 26. Ya el 39 es muy lejos. Por eso dice el inmediato superior, el que le sigue al 25. En este caso está el 26. Entonces, aquí cumple con lo que es la primera parte que nos indicaba de que si n dividido entre 2 es menor a nuestra frecuencia absoluta acumulada. Y en este caso es menor a 26. Cuando es menor, nos indica que la mediana es su variable de esa frecuencia absoluta acumulada. Entonces podemos identificar que del 26 nos vamos hasta la primera columna en forma horizontal hasta llegar a nuestra variable. Estamos en la misma línea horizontal del 26. Entonces, nuestra mediana viene a ser 3. Por lo tanto, en este ejemplo, nuestra mediana es 3. Se cumple con lo que nos indicaba al inicio, que si n dividido entre 2 es menor a la frecuencia absoluta acumulada, entonces automáticamente nuestra mediana viene a ser lo que es su dato con el que está trabajando aquí, en este caso esta variable, que es la edad de 3. Entonces nuestra mediana es 3. Ahora veamos en el siguiente ejemplo, para poder ver si verdaderamente cumple el siguiente punto que nos dice que si es igual a nuestra frecuencia absoluta acumulada. Aquí en este ejemplo estamos trabajando con las edades de ciertas personas que están comprendidas entre 18 y 23 años. Estamos trabajando con 16 personas. Entonces, calculamos n dividido entre 2. ¿Cuánto sería n? 16, porque es 16 la cantidad de las personas con las que estamos trabajando. Dividido entre 2. 16 dividido entre 2, 8. Este 8
lo tengo que identificar en nuestra columna de nuestra frecuencia acumulada. Aquí entonces tenemos nuestra frecuencia acumulada. Identificamos si se encuentra el 8. En este caso nos da el 8 cabalito. Aquí lo identificamos el 8. Entonces cumplimos con lo que nos decía al inicio, que si n dividido entre 2 es igual a la frecuencia absoluta acumulada. Y muy bien, entonces n dividido entre 2 es 8, es igual. ¿Por qué es igual? Porque está justo el 8 en nuestra frecuencia absoluta acumulada, es igual a 8. Entonces no puedo hacer como el ejemplo anterior, irme en forma horizontal hasta llegar hasta nuestra variable, para poder decir esa es mi mediana. Para ello tenemos esta fórmula de aquí. Tenemos esta fórmula de aquí con la que vamos a trabajar. Entonces nos dice que nuestra mediana es igual a nuestra variable principal más nuestra variable más 1 dividido entre 2. Entonces, ¿cuál sería nuestra variable principal? Como estamos con el 8, entonces, en esa forma horizontal, agarro y me vengo hasta llegar hasta mi variable. En este caso, esa sería mi variable principal. ¿Cuál sería mi variable más 1? Sería el siguiente valor que tenemos en nuestra variable. Entonces, como es aquí, más 1 más el siguiente valor que me sigue, entonces sería nuestra variable más 1 sería el 21. Justo aquí hay una coincidencia, de repente que puedan decir 20 más 1, 21. No, o sea, aquí no es el caso de que se va a sumar 1, sino quiere decir de que es el siguiente valor que le sigue a nuestra variable principal. Nuestra variable principal, en este caso, recae aquí de acuerdo a la frecuencia absoluta acumulada cuando identificamos en dividir n dividido entre 2, en este caso es 8, y lo identificamos aquí justamente nos da 8. Entonces, en esa forma horizontal me vengo hasta mi variable. Esa viene a ser mi variable principal. Ahora, cuando decimos nuestra variable principal más 1, quiere decir que es el siguiente valor que le sigue. El siguiente valor de nuestra variable viene a ser, este de aquí es el principal, el otro valor que viene el siguiente valor es 21. Entonces esa es nuestra variable siguiente, ¿ya? No es que vamos a sumarle más 1, sino nos dice que es nuestra variable principal, luego agarramos el otro valor que le sigue a nuestra variable principal. Entonces decimos 20 más el siguiente valor que tenemos de aquí en nuestra variable. El siguiente valor es 21 dividido entre 2. Ahora sumamos 20 más 21, eso es 41. 41 dividido entre 2. Por lo tanto, mi mediana viene a ser una división de 41 dividido entre 2 es igual a 20.5. Entonces, mi mediana es igual a 20.5. Entonces, mi mediana se encuentra entre estos dos. Esa es una forma de poder calcular cuando nuestros datos están en una tabulación discreta. Ahora vamos a hacer el cálculo de nuestra mediana cuando tenemos una clasificación de datos. Aquí tenemos los datos cuando están con una clasificación, lo cual nos indica que hay un intervalo.
de un límite inferior con un límite superior. Hay un intervalo que los separa esos valores. Vamos a trabajar con el ejemplo de esta mañana con el peso de 25 personas. Aquí identificamos que entre 40 y 46 hay un espacio de 6. Ese viene a ser nuestro ancho de clase. Entonces, nuestro ancho de clase es 6 para cada uno de los datos, porque no podemos tener un ancho de clase para un valor, para un dato y para el otro ancho de clase. Tiene que ser el mismo para todos. Por eso es que tenemos aquí 6 para todos. Y nuestra frecuencia absoluta, que nos lo dan desde el momento en que nos facilitan los datos. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada, nosotros lo acumulamos, lo vamos a ir acumulando, ¿no? 4, 4, 4 más 5, 9, 9 más 7, 16, 16 más 6, 22, 22 más 3, 25. Es la manera de que podamos ir acumulando nuestras frecuencias absolutas. Ahora, aquí tengo mi fórmula, que ya me dan mi fórmula para poder calcular mi mediana, cuando mis datos están clasificados. Tenemos el límite inferior, muy bien. Tenemos n dividido entre 2, nuestra frecuencia absoluta acumulada y nuestro ancho de clase. Son los valores que tenemos aquí, todos nuestros datos. Entonces, nos dice que para poder trabajar cuál sería nuestra frecuencia absoluta de nuestra marca de clase, de nuestra clase, es dividiendo el total de los datos. En este caso sería 25 dividido entre 2, este es igual a 12.5. Este valor lo tenemos que buscar en nuestra columna de nuestras frecuencias absoluta acumulada. Si en caso no hubiera el 25, se agarra el valor inmediato superior. El 4, está el 9, está el 16, el 22 y el 25. Como yo tengo 12.5, el que le sigue entonces es 16. Eso quiere decir que esto viene a ser mi frecuencia absoluta de nuestra clase de la mediana. Esta es nuestra frecuencia absoluta de nuestra clase de la mediana, el 16. Entonces ya estoy identificando mis valores. En esa misma dirección yo me voy a ir en forma horizontal hasta llegar al mi límite. Aquí le vamos a poner límite inferior y este otro valor es el límite superior para poder identificarlo, ¿ya? Entonces decimos que el 52 viene a ser mi límite inferior. Muy bien, ya tengo casi todos mis datos. Ahora, ¿cuál sería mi otra frecuencia de la frecuencia absoluta de la clase de la mediana superior? Como me dice, menos 1. El anterior quiere decir entonces menos 1. Entonces, si aquí tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada de nuestra clase mediana, el anterior quiere decir un dato antes de nuestra frecuencia sería el 9 anterior. Antes del 16 está el 9. Entonces ese viene a ser nuestra frecuencia absoluta acumulada de nuestra clase mediana anterior. Anterior, por eso dice menos 1. Quiere decir antes de nuestra clase, de nuestra frecuencia absoluta acumulada de nuestra clase mediana. Y ahí tenemos identificado todos nuestros datos con los que vamos a reemplazar nuestra fórmula para poder calcular nuestra mediana. Entonces decimos, nuestra mediana es igual al límite inferior
¿Cuánto es el límite inferior? 52. Muy bien. Más n. ¿Cuánto es n? N es el total con los datos con los que estamos trabajando. En este caso es 25. Aquí voy a colocar 25 dividido entre 2 menos nuestra frecuencia absoluta de nuestra clase mediana anterior, que sería 9. Todo esto dividimos entre nuestra frecuencia absoluta de nuestra clase mediana, que es 16 menos nuestra frecuencia absoluta acumulada de nuestra clase mediana anterior, que es 9 por nuestro ancho de clase. Nuestro ancho de clase son 6. Entonces agarramos y colocamos el 6. Ahí hemos reemplazado nuestros valores en nuestra fórmula. El siguiente paso es hacer los cálculos correspondientes. Entonces aquí decimos nuestra mediana es igual. Antes de sumar al 52 tengo algunas operaciones que hacer aquí primeramente. Entonces el 52 lo voy a mantener. Voy a hacer esta operación que está aquí para luego multiplicar por el 6. ¿Ya? Entonces decimos, aquí yo puedo hacerlo de una forma más fácil todavía para sacarme de las fracciones. Directamente puedo decir 12 dividido entre 2 es igual, 25 dividido entre 2 es 12.5. Estamos dividiendo 25 dividido entre 2, 12.5, menos 9, lo vamos a hacer de una manera bien desarrollada. Y aquí tenemos 16 menos 9. Todavía lo vamos a ir reemplazando. Ya lo vamos a hacer tan desarrollado para que ustedes puedan darse cuenta de dónde sale cada número. Entonces decimos, nuestra mediana es igual a 52 más 12.5 menos 9. ¿Cuánto es 12.5 menos 9? Eso es igual. Entonces, 12, hacemos la resta, 12.5 menos 9, eso es igual a 3.5. Aquí vamos a hacer una resta también de 16 menos 9. Eso es igual a 7. Y por 6. Seguimos haciendo nuestros cálculos. Hemos dicho que es una manera bien desarrollada, por eso es que lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? 52 más. Ahora aquí tengo una multiplicación. Ahora recién voy a hacer ese cálculo de ahí para poder sumar a nuestro límite inferior. 3.5 dividido entre 7 por 3. Decíamos que estamos dividiendo 3.5 dividido entre 7. Ese resultado multiplicamos por 6 y es igual a 3. De todo este grupo nos ha dado un resultado de 3. Ahí recién a ese valor voy a sumarle al límite inferior. Entonces nos decimos que nuestra mediana es igual a 52 más 3 es 55. Entonces nuestra mediana es de 55 kilos, ¿no? Entonces como estamos hablando de peso, estamos hablando de kilos. Entonces nuestra mediana es 55 kilos. Y para poderlo identificar y saber que nuestro resultado es correcto, como estamos nosotros trabajando con nuestra frecuencia absoluta acumulada de nuestra clase mediana, estamos trabajando entre un intervalo de 52 a 58. Y justo nuestra mediana nos da 55. Por lo tanto, ese 55 se encuentra
entre 52 y 58. Tiene que estar entre estos dos valores, entre el límite inferior y el límite superior. Tiene que estar ahí entre esos datos. Si en caso nos diera otro resultado que estuviera por afuera, quiere decir que hemos hecho un cálculo equivocado, hemos calculado mal. Pero como se encuentra dentro de nuestro intervalo que tenemos aquí entre 52 y 58, se encuentra el 55. Quiere decir que nuestro resultado de nuestra mediana ha sido la correcta. Esas son las maneras en las cuales nosotros podemos calcular nuestra mediana, cuando tenemos los datos en tabulación discreta y mediante una clasificación de datos. Eso es todo.